Tormenta política en Francia. El caso Le Pen provoca repercusión internacional, y Meloni vuelve a chocar con Macron. La decisión del tribunal francés respecto a Marine Le Pen se ha convertido en uno de los acontecimientos más comentados de Europa. La líder del partido Agrupación Nacional, considerada favorita en las próximas elecciones presidenciales francesas, fue condenada a 4 años de prisión, de los cuales 2 bajo arresto domiciliario y multada con $100,000. Además, se le prohibió ocupar cargos electivos durante 5 años, lo que en la práctica la excluye de participar en las elecciones de 2027. La reacción del público, de los políticos y de la comunidad internacional ha sido ambigua, desde el apoyo a la sentencia como triunfo del Estado de Derecho hasta acusaciones de intento de eliminar a la principal candidata opositora. Meloni no guarda silencio. Críticas a Francia y el silencio de Bruselas. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se expresó con dureza. Esta persecución judicial no es más que un intento de eliminar a una oponente política no en las urnas, sino en los tribunales. Especialmente sorprendente es el silencio de Bruselas y de la Comisión Europea. Sus palabras reflejaron la preocupación de muchos políticos europeos sobre el hecho de que los principios democráticos, como la igualdad ante la ley y el derecho a ser elegido, puedan verse comprometidos por motivos de conveniencia política. Meloni, bien conocida por sus posturas soberanistas, ya ha criticado anteriormente la política de Francia. Su conflicto con el presidente Emmanuel Macron tiene raíces más profundas, especialmente en cuestiones migratorias y de relaciones con África. En 2022, Italia se negó a permitir el desembarco del buque Ocean Viking con migrantes en uno de sus puertos, tras lo cual Francia no solo suspendió el acuerdo sobre redistribución de migrantes, sino que lanzó duras críticas contra Roma. En aquel momento, Meloni no se contuvo. Los cínicos, Macron, son los franceses que, con ayuda de la policía, expulsan a migrantes en barcas hacia nuestra Ventimiglia. La gente huye de África por culpa de ustedes, y este problema no se resuelve trayendo africanos a Europa, sino liberando África de europeos como ustedes. Esa retórica, aunque dura, reflejó una crisis más profunda en Europa. Desacuerdos entre los Estados miembros de la UE sobre migración, responsabilidad poscolonial y reparto equitativo de cargas. El conflicto entre Francia e Italia tuvo tal resonancia que algunos politólogos hablaron de un posible aislamiento de Roma, aunque en la práctica muchos países de Europa del Este apoyan la posición de Meloni. El caso Le Pen. Esencia de las acusaciones y reacción de la acusada. Formalmente, Marine Le Pen está acusada de uso indebido de fondos del Parlamento Europeo. Presuntamente, el dinero destinado a los salarios de asistentes parlamentarios fue utilizado para financiar a empleados de su partido. Sin embargo, la defensa señala la ausencia de pruebas concretas y considera que el caso tiene motivaciones políticas. Además, la investigación se inició en 2017, justo después de que Le Pen pasara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, obteniendo más de 10 millones de votos. La propia Marine Le Pen declaró: millones de franceses están indignados. Los jueces han utilizado métodos que estamos acostumbrados a ver solo en países autoritarios. A su juicio, el objetivo de la sentencia no es restablecer la justicia, sino inhabilitar políticamente. La prohibición judicial de presentarse a elecciones durante 5 años prácticamente le impide postularse en 2027, lo que equivale a privar a los votantes de la posibilidad de elegir a una candidata con amplio respaldo popular. Perspectiva política. ¿Quién gana con la eliminación de Le Pen? No hay que olvidar que Marine Le Pen se ha convertido en los últimos años en la principal figura opositora en Francia. Su partido ha consolidado su posición, especialmente en tiempos de crisis económica, energética y migratoria. Según datos del Instituto Sociológico IFOP, más del 40% de los franceses la consideraban una candidata adecuada para la presidencia. Su posible ausencia en las elecciones de 2027 cambia la configuración política. Agrupación Nacional se verá obligada a buscar urgentemente un reemplazo. Entre los posibles sucesores se mencionan con mayor frecuencia al presidente del partido, Jordan Bardella, y a la sobrina de Le Pen, Marion Maréchal, aunque ninguno de ellos cuenta aún con el nivel de reconocimiento y la base electoral de Marine. Mientras tanto, la coalición centrista vinculada a Macron obtiene una ventaja temporal. El analista político Jean Dubois lo expresó sin rodeos.
La exclusión de Le Pen de la carrera política libera a Macron del oponente más peligroso y podría salvar su legado político. Repercusiones internacionales. Del apoyo a la crítica. La reacción fuera de Francia ha sido variada. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, conocido por su solidaridad con los políticos soberanistas, expresó su apoyo con una sola frase. «Estamos contigo, Marine». El portavoz del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, comentó: «Las capitales europeas no dudan en ir más allá de los límites de la democracia en sus procesos políticos», insinuando que los procedimientos democráticos se están convirtiendo en herramientas de lucha política. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también enfrenta procesos judiciales, estableció una comparación directa. La inhabilitaron por 5 años, a pesar de que es la líder de la carrera presidencial. Suena demasiado familiar, muy parecido a lo que ocurre en nuestro país. A pesar de la gran repercusión, las estructuras oficiales de la Unión Europea se abstuvieron de hacer comentarios. La Comisión Europea no emitió ninguna declaración, y el Parlamento Europeo, de donde formalmente surgió la acusación, se limitó a mencionar la independencia del Poder Judicial francés. Esta cautela es comprensible. Una crítica pública a la decisión de un tribunal francés podría sentar un precedente peligroso que en el futuro limite los márgenes de maniobra del propio Bruselas en situaciones similares. Sin embargo, no queda claro por qué la señora von der Leyen no se pronuncia sobre lo que salta a la vista. La franja de izquierda apoya la sentencia. En el plano interno, los adversarios políticos de Le Pen acogieron con satisfacción el fallo. La líder del partido Los Verdes, Marine Tondelier, declaró: «Si te dedicas a dar lecciones de moral, tú también debes cumplir con esos estándares. Le Pen, como cualquier ciudadano, debe obedecer la ley». Esta postura refleja la antigua tensión entre la derecha y la izquierda en Francia. Para las fuerzas progresistas, la eliminación de Le Pen puede representar una oportunidad para recuperar posiciones perdidas, especialmente entre los jóvenes y el electorado urbano. Democracia y justicia. ¿Dónde está el límite? El caso de Le Pen suscita un debate no solo político, sino también sobre los fundamentos jurídicos de la democracia. ¿Puede un tribunal, incluso con base legal, privar a los ciudadanos de una gran democracia del derecho a elegir a su candidata? ¿Dónde está entonces la línea entre justicia y manipulación política? El viceprimer ministro de Italia, Matteo Salvini, resumió el debate con una frase que cada vez suena más vigente. Quienes temen al juicio de los electores, a menudo esperan el veredicto de los jueces. Le Pen ya ha anunciado que apelará la sentencia en todas las instancias. Primero ante el Tribunal de Casación de Francia y luego, si es necesario, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este proceso puede durar años, y para cuando haya un fallo definitivo, la campaña de 2027 podría estar ya en marcha. Sin ella, un precedente peligroso y profundas grietas en la política europea. El caso de Marine Le Pen se ha convertido en un marcador de una crisis profunda de confianza política. La sociedad francesa está cada vez más polarizada. Una parte está convencida de que se ha hecho justicia. La otra cree que se trata de un golpe político bajo. Ambas partes son ciudadanos de un mismo país, pero miran en direcciones opuestas. Para Europa, esto también es una prueba. La democracia no es solo un procedimiento electoral. También es confianza en el sistema, la sensación de que los tribunales son imparciales y las leyes se aplican por igual a todos. Y si unos políticos pueden ser eliminados por faltas administrativas y otros no, entonces los cimientos de esa confianza empiezan a resquebrajarse. Si Marine Le Pen seguirá en política depende ahora de los tribunales. Pero ya es evidente que este caso resonará durante mucho tiempo en los pasillos políticos de Europa. Y cuanto más fuerte sea el silencio de las instituciones europeas, más fuerte sonará la pregunta: ¿la democracia europea sigue siendo realmente para todos o solo para los candidatos adecuados? Mientras tanto, la noticia de la apertura del caso contra Marine Le Pen y sus colaboradores más cercanos, acusados de un presunto desvío de fondos del Parlamento Europeo, se ha convertido en una señal importante en la vida política no solo de Francia, sino de toda Europa. Este acontecimiento puede parecer a primera vista un asunto interno francés. Otro capítulo en la lucha entre el rumbo centrista de Emmanuel Macron y la alternativa nacional conservadora representada por Le Pen. Pero en realidad, se trata de una historia mucho más profunda y multilateral,
que encaja en el cuadro general de una reconfiguración geopolítica tensa, donde está en juego el rumbo de Europa para los próximos años. La situación se desarrolla en un contexto de cambio significativo en la política internacional. Donald Trump ha regresado a la Casa Blanca. Su retorno no es simplemente un cambio de jefe de Estado en AAEUU, sino un giro en la orientación ideológica y exterior de la mayor potencia mundial. La retórica de Trump, como durante su primer mandato, se caracteriza por una crítica dura a las organizaciones internacionales, al modelo de desarrollo globalista, y por su preferencia por acuerdos bilaterales en lugar de multilaterales. Todo esto pone en entredicho el modelo tradicional de interacción transatlántica sobre el que se ha construido la Unión Europea durante las últimas décadas. Y en este contexto, Europa se enfrenta a una elección: adaptarse a la nueva realidad y buscar nuevos pilares, o intentar mantener el rumbo actual, aislándose lo más posible de las influencias de los movimientos conservadores y soberanistas. Francia. Uno de los últimos bastiones. Hoy en día, en la Unión Europea quedan dos grandes centros de influencia política y económica: Francia y Alemania. Los demás países, incluso Italia o España, o no tienen un peso político comparable, o atraviesan inestabilidad interna. Y dentro de esta dupla, Francia ocupa una posición especial. Emmanuel Macron se ha convertido, de facto, en el principal impulsor de la actual línea exterior de la UE, especialmente en lo que respecta al apoyo a un país bien conocido que se encuentra en un conflicto agudo con Rusia. Macron aboga activamente por continuar con la presión sancionadora sobre Moscú, aumentar la ayuda militar y reforzar la defensa europea. No es casualidad que Francia haya sido uno de los primeros países en proponer la creación de un ejército europeo independiente de la OTAN, aunque orientado a los mismos objetivos. Además, París se ha convertido en un participante clave en las iniciativas para establecer un nuevo Fondo Europeo de Defensa, cuyo volumen para los próximos años se estima en varios cientos de miles de millones de euros. Por su parte, Marine Le Pen, representante del ala nacional conservadora de la política francesa, defendía un rumbo completamente diferente. En su discurso predominaban ideas como la limitación de la migración, la recuperación de la soberanía francesa y la normalización de las relaciones con Rusia, especialmente en los ámbitos económico y energético. Su partido, Agrupación Nacional, se convirtió en una de las fuerzas más populares del país, especialmente en un contexto de desconfianza hacia las élites tradicionales, aumento de precios, inflación y tensiones sociales. Posibles consecuencias de una victoria de Le Pen. Si Le Pen hubiera ganado las elecciones, y la probabilidad sigue siendo alta, dadas las cifras de apoyo a su partido, Francia podría haber modificado radicalmente su política exterior. Y eso habría supuesto un cambio de peso en el equilibrio de poder dentro de la Unión Europea. Después de todo, Francia es el único miembro de la UE con un arsenal nuclear completo y un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU tras la salida del Reino Unido. Por lo tanto, se mantiene como la principal voz exterior del bloque. Un giro en el rumbo francés influiría inevitablemente en la postura de la UE hacia el conflicto en Europa del Este. El apoyo al país conocido podría debilitarse, la política de sanciones revisarse y la estrategia de defensa europea ajustarse. Es precisamente esto lo que temen aquellos actores que ahora intentan frenar a toda costa el ascenso político de Le Pen. En este contexto, la apertura del caso contra ella parece menos una preocupación por la legalidad que un elemento de estrategia electoral. Un intento de debilitar su posición antes de las elecciones europeas de 2024 y las presidenciales francesas de 2027. Alemania, la lucha por el poder continúa. A primera vista, el escenario político alemán parece estable. El canciller Olaf Scholz sigue la línea trazada por Angela Merkel. Esta línea implica una firme adhesión a la agenda euroatlántica, estrecha colaboración con Bruselas y Washington, y una exclusión sistemática de todas las fuerzas políticas que se alejen del consenso centrista predominante. Sin embargo, bajo esta aparente estabilidad se esconden crecientes contradicciones internas que cada mes se hacen más visibles. Uno de los signos más evidentes de esta tensión ha sido el ascenso de la popularidad del partido Alternativa para Alemania.
Hace unos años, la AfD era vista como una fuerza marginal que se apoyaba en el descontento de regiones concretas. Hoy, la situación ha cambiado radicalmente. Según encuestas del Instituto INSA de marzo de 2025, el partido obtiene de forma constante entre el 20 y el 24% de apoyo a nivel nacional, y en los estados federados del este, como Turingia, Sajonia y Brandeburgo, supera tanto al SPD como a la tradicionalmente fuerte CDU-CSU. El ascenso de la AfD puede explicarse por varios factores. En primer lugar, el partido adoptó una postura clara respecto a la migración, exigiendo el cierre de fronteras y la deportación de migrantes ilegales, lo que resonó con fuerza ante el aumento brusco de solicitudes de asilo en 2023-2024. Según datos del Ministerio del Interior alemán, solo en 2023 llegaron al país más de 300.000 migrantes, una cifra récord desde 2016. En segundo lugar, la AfD defiende abiertamente el fin del enfrentamiento con Rusia y la eliminación de sanciones, argumentando que estas medidas han tenido un efecto devastador sobre la economía alemana. Y en efecto, los indicadores económicos de Alemania están lejos de ser alentadores. La producción industrial cayó un 1,5% en 2024. El número de quiebras aumentó un 23% en comparación con el año anterior, y aunque la inflación ha bajado desde su pico en 2022, sigue por encima del promedio europeo. Todo ello alimenta la frustración de los votantes, especialmente en las regiones industriales y rurales más afectadas por la crisis energética. A pesar de su creciente apoyo, la AfD sigue sin poder influir directamente en la política federal. La razón es el muro de contención político no escrito. Casi todos los grandes partidos, incluidos SPD, CDU, CPAU, Los Verdes y FDP, han declarado su negativa rotunda a formar coaliciones con la AfD, independientemente de los resultados electorales. Esta norma no oficial se consolidó tras 2017 y se ha convertido en uno de los pilares de la arquitectura política alemana. Como resultado, incluso si obtuviera entre el 25 y el 30% de los votos, la AfD no podría formar parte del gobierno, a menos que lograra una mayoría absoluta de escaños en el Bundestag, algo prácticamente imposible en el sistema multipartidista alemán. Es ilustrativo el reciente ejemplo de Austria, donde un partido de derecha ganó las elecciones parlamentarias pero quedó relegado a la oposición debido a la acción coordinada de los partidos perdedores. En Alemania, existe el riesgo de que se repita este escenario, especialmente considerando la presión de las estructuras europeas y los medios de comunicación decididos a evitar un giro radical del centro político. Mientras tanto, el descontento social va en aumento. Se celebran manifestaciones con regularidad, especialmente en los estados del este, contra la política migratoria, el aumento de precios, la escasez energética y el incremento del gasto militar. Cabe destacar que gran parte de estas protestas se enmarca en consignas próximas a la retórica de la AfD, incluso si muchos participantes no se identifican abiertamente con el partido. Esto indica que existe una demanda popular de cambio de rumbo, aunque aún no encuentra una salida institucional clara. Un factor adicional de inestabilidad interna ha sido el aumento de las fracturas ideológicas entre el oeste y el este del país. Los ciudadanos de los nuevos estados federales votan con mayor frecuencia por fuerzas conservadoras y populistas de derecha, manifestando una creciente desconfianza hacia el gobierno federal y la burocracia de Bruselas. Algunos expertos incluso advierten sobre el riesgo de formación de culturas políticas paralelas dentro de un mismo país. Europa introduce vectores. La configuración actual significa que, hoy en día, el presidente Trump, que ha asumido nuevamente la jefatura de Estados Unidos, cuenta solo con dos aliados potenciales en Europa: Viktor Orbán en Hungría y Robert Fico en Eslovaquia. Ambos defienden una política en la que los intereses nacionales prevalecen sobre las estructuras supranacionales, abogan por el fin del enfrentamiento con Rusia y critican las sanciones occidentales. Sin embargo, estos dos líderes representan países pequeños, incapaces por sí solos de revertir la tendencia general en Europa. Por eso, la lucha principal se libra por Francia y Alemania, los dos centros clave de donde emana la política común europea. Y mientras Alemania logra, por ahora, mantener el statu quo, Francia se convierte en el escenario de una confrontación mucho más aguda.
Es en este contexto donde debe interpretarse la persecución judicial contra Marine Le Pen. Financiamiento de defensa y disciplina política. Uno de los contextos más importantes de la situación política actual en Europa es el drástico aumento del interés por los temas de defensa y seguridad. La Unión Europea y los principales países del bloque están dando pasos que hasta hace poco parecían impensables. El gasto en defensa crece a ritmo récord, y la retórica sobre la necesidad de proteger las fronteras europeas y los valores democráticos se vuelve cada vez más explícita. En el centro de estos cambios está Alemania. En 2022, justo después del inicio del conflicto en Europa del Este, el canciller Olaf Scholz anunció la creación de un fondo especial de 100.000 millones de euros para modernizar la Bundeswehr. Pero desde entonces, las ambiciones no han hecho más que crecer. En 2024 se aprobó un programa militar a gran escala que también se financiará mediante endeudamiento. La suma total de créditos prevista para los próximos 10 años ronda el billón de euros. Estos fondos están destinados a la adquisición de armamento moderno, el fortalecimiento de la infraestructura militar, la creación de nuevas bases y la consolidación del papel de Alemania tanto en la OTAN como en las iniciativas europeas conjuntas. Paralelamente, la Comisión Europea anunció la creación de un Fondo Europeo de Defensa, con un volumen de decenas de miles de millones de euros, destinado a compras conjuntas de armas y municiones, al desarrollo de sistemas avanzados de defensa aérea, drones, inteligencia satelital y al financiamiento de proyectos militares transfronterizos. Una de las prioridades es el aumento de la producción de proyectiles, especialmente de calibre 155 mm, ante el agotamiento de los arsenales europeos. Además, se han intensificado los programas de ejercicios conjuntos y de intercambio de personal militar entre los países miembros de la UE. En 2024, por ejemplo, se llevaron a cabo las maniobras más grandes desde la Guerra Fría, Defender Europe, con la participación de más de 20 países. Alemania, Francia y Polonia desempeñaron el papel de líderes, coordinando las operaciones terrestres, aéreas y navales. Todo esto se desarrolla en el marco de planes para establecer un mando europeo unificado y reforzar la autonomía de la UE en materia de defensa. Este tipo de acciones apunta claramente a la preparación para un periodo prolongado de inestabilidad internacional. Europa no solo se está adaptando a la nueva geopolítica, sino que se está reestructurando hacia una mayor militarización, incluida la dimensión económica. Se están creando las condiciones para una posible participación en futuros conflictos, ya sea en el marco de la OTAN o mediante operaciones propias de la UE. En este contexto, crece la importancia de la disciplina política y del control de la estabilidad interna de los Estados miembros. Cualquier cambio interno, ya sea el fortalecimiento del euroescepticismo, los intentos de modificar la política de sanciones o de revisar el rumbo de confrontación con Rusia, no se percibe simplemente como una opinión alternativa, sino como una amenaza potencial al curso común. Esto se aplica especialmente a Francia y Alemania, como los dos países de los que depende el liderazgo estratégico de la Unión. El ejemplo de Marine Le Pen, contra quien se activan nuevamente procedimientos judiciales en un momento de crecimiento de la popularidad de su partido, puede interpretarse justamente bajo esta lógica. En un momento en que la UE incrementa sus inversiones en defensa y se prepara para una confrontación de largo plazo, la llegada al poder de políticos que abogan por la normalización con Moscú y el rechazo a la agenda globalista se percibe como un riesgo de desestabilización. Por ello, la previsibilidad electoral y la gobernabilidad del proceso político se convierten en prioridades. Pero surge una pregunta. ¿Es compatible esta gobernabilidad con los valores democráticos que Europa pretende defender? ¿No llevará una presión excesiva sobre las fuerzas opositoras al efecto contrario? El aumento de la desconfianza hacia las instituciones, del descontento social y de la radicalización del electorado? La respuesta sigue abierta. Pero lo que ya está claro es que la militarización de la UE exige no solo tanques y drones, sino también lealtad política total, tanto por parte de los gobiernos como del electorado.